Menudo Tour de Francia el que estamos viviendo. Es de aquellos que vamos a recordar. Y todavía tienen que pasar muchas cosas. Pues nos queda esta tercera semana, que como sabéis la organización ha preparado con bastante esmero para que puedan suceder cosas tanto en la montaña como en esa etapa final, esa crono final, donde sería, no sé, sería un sueño que pudieran llegar muy igualados y que disfrutáramos muchísimo de ese último día. Por eso os queremos hoy comentar el recorrido de esa tercera semana con todas las dificultades que van a tener los corredores y no os hago esperar más y doy paso ya a mi compañero de podcast, Miguel Ángel Peláez. Pues si te parece, David, vamos ya con la tercera semana, con la que dictará sentencia en este Tour de Francia. Y empezamos con la 16ª etapa, 187 kilómetros desde Gruissan hacia Nimes, donde pues era un día para los sprinters. Parece que este año el Tour no ha querido poner días importantes después de los días de descanso. Y aquí, eso sí, hay que tener cuidado con el viento, que podría provocar abanicos, los deseados abanicos, para por lo menos los espectadores, ¿no? Después entramos en la etapa 17, la del miércoles, donde vamos con otra de esas etapas, al estilo que vimos en la segunda semana, donde lo complicado está al final de en esos últimos 40 kilómetros, donde tendrán que afrontar el Col Bayard de 6,8 kilómetros al 7,5%, el Col du Noyer del 7,5 kilómetros al 8,4% y la subida final a la estación de Super de Voluy de 3,8 kilómetros al 5,9%. Complicado decidir qué puede pasar. Parece que la escapada lo puede tener complicado por lo duro del final, ¿no? Y que el puerto final tampoco tiene mucha entidad para hacer diferencias, así que veremos a ver si no tienen ganas de liarla antes. Entramos a la etapa del jueves, 179 kilómetros, día duro con 3.000 metros de desnivel, con 6 cotas puntuables, ninguna de entidad, eso sí, con un sub y baja continuo, incluso el final, que no deja de subir en esos últimos 30 kilómetros. Terreno propio para que llegue una escapada, complicado para que se llegue al sprint y más con este terreno ascendente final que puede eliminar a más de un sprinter puro. Y déjame que te cuente la siguiente, porque el viernes tenemos la 19ª etapa, con final en Isola 2.145 kilómetros, etapa corta pero con casi 4.500 metros de desnivel. Y es que se sube el Col de Vars de 18 kilómetros, 9 al 5,7%. Bajada larga para afrontar el mítico Cime de la Bonnet, 23 kilómetros al 6,9%. Y otra bajada larguísima para afrontar, ya sí que sí, 31 años después del duelo Rominger-Indurain, Isola, 2.016,4 kilómetros al 7%. Etapa de esas que hacen afición y que ninguno tendremos ganas de perderla. Pues si quieres comento esta última etapa que me parece tremenda, esos 145 kilómetros con 4.500 metros de desnivel, yo creo que una etapa durísima y más si el ritmo es de batalla. Yo creo que debería ser de batalla porque quedan las dos últimas etapas, una de montaña y la otra la crono, y si hay algo que solucionar o algo que acabar de arreglar, aquí es un buen momento para hacerlo. Y vamos con el cierre. El sábado, etapa 20, Niza, Col de Couloule. Lo he dicho fatal, pero bueno, perdonadme. 133 kilómetros. Si antes decías que era una etapa para hacer afición, esta está cortada con la misma tijera, pero aún el encadenado tiene menos terreno entre puerto y puerto. Son casi 4.800 metros de desnivel en solo 133 kilómetros. Y se subirán puertos conocidos en la París-Niza. Casi de inicio el Col de Braus, 10 kilómetros al 6,8%. Después el Turini, 20,7 kilómetros al 5,7%. El Comiare, 7,5 kilómetros al 7,1%. Y el final en Couillole, de 15,7 al 7,1%. Aquí además ganó también en este final Tadej Pogačar en la París-Niza de 2023. Bueno, día que podrían pasar cosas. Pero este Tour guarda una sorpresa final y, como decíamos al inicio, desde 1989
no se cerraba el Tour de Francia con una crono, aquella mítica crono Le Mont-Fignon que dejó al americano 8 segundos por delante del francés. Y aquí pues tenemos también una crono. Este domingo, Mónaco-Niza, 34 kilómetros. Una crono que tiene dos partes bien diferenciadas. Los primeros 17 kilómetros y medio, donde se tendrá que afrontar un par de subidas, Le Turbin, 8,2 kilómetros al 5,7%, y el Col de Set, pero por otra vertiente, que la que utiliza la Parniza con sus míticas cronofinales, pues solo será 1,6 kilómetros al 8,7%. Bajada de 12 kilómetros y últimos 5,5 llanos para cerrar el Tour. ¿Qué te parece estas dos últimas etapas para cerrar el Tour, Miguel Ángel? Pues me parece, bueno, al margen de esas dos últimas etapas, juntándolas también con la de Isola 2000, ¿no? Un tríptico final, pues, bastante potente a priori, ¿no? Para poder ver cosas interesantes hasta los metros finales del Tour de Francia, y más aún si cabe si en esa última crono se llega con diferencias que puedan prever algún cambio más en la clasificación, ¿no? Sobre todo, pues esos dos últimos días de montaña, creo que es, hay más días duros de montaña por todo el Tour, ya lo hemos comentado, pero quizá puede que sean los dos más exigentes, que estén justamente al final. Sí, puede ser por los métodos de desnivel y por la distancia, ¿no? Al ser corta, ¿no? Es decir, que se junta mucho desnivel en pocos kilómetros. Incluso la última crono en Mónaco tampoco se queda corta de exigencia, como has comentado, con el Col de Es también, con el puerto que hay antes bastante más largo, de 8 kilómetros. Ahí va a estar muy, muy interesante ver los puntos intermedios, porque los más rodadores lo van a pasar bastante mal así. Pero en definitiva, creo que puede ser un cierre de carrera de estar igualados bastante emocionante. Os recuerdo que el análisis de este recorrido estaba grabado justo antes de empezar el Tour de Francia. Vamos a ver, todavía quedan etapas, queda terreno, queda toda esta tercera semana, pueden pasar mil cosas porque estamos hablando de grandes corredores y os lo comentaremos cuando acabe el Tour en ese análisis final que publicaremos en nuestro podcast, y también lo podréis ver aquí en YouTube. Hasta entonces, sed felices, disfrutad del ciclismo, chao chao.